quiero que me acompañes. El tema de este día se llama resplandeciendo. Di conmigo, resplandeciendo. ¿Qué significa resplandecer? Alguien que me diga, ahí búscalo en Google. Brillar. ¿Qué más? ¿Cómo qué más te suena resplandecer? Nacer de nuevo puede aplicar, alumbrar, brillar, dijeron alguien. Ajá. Ahora fíjate, voy a empezar con esta introducción. Hace muchos años, yo me titulé de la carrera de ingeniero geólogo en el año 89. Pues, ¿cuántos años tiene, pastor? Bueno, ya te imaginarás. En el año 89 hice mi examen profesional, me titulé y fuimos a hacer unas prácticas de unos yacimientos. Ingeniero geólogo era la carrera que estudié, es la carrera que estudié, y estábamos haciendo unas prácticas de unas minas en Tasco, cómo extraían la plata. Son minas muy ricas, ¿verdad? En el mineral y en los metales preciosos. Y yo recuerdo que estábamos en como a 3,000 metros para abajo, 2,000, algo así para abajo. Era impresionante. Te metías al elevador ese y nada más cabíamos cuatro, íbamos hacia abajo. Y yo decía, ¿hasta dónde nos van a llevar? Y entonces ya que estábamos ahí, obvio, pues todo está alumbrado, ¿verdad? Toda la mina está alumbrada, pero de repente falló un generador de luz y ¡puc! Se fue la luz. Yo no podía ver, ni siquiera mi nariz la podía ver. Y entonces, pues traíamos la lamparita del casco y nos dicen, péguense todos a la pared. Y venía uno de los trascabos de esos que están perforando, que hacen un sonido, un ruido impresionante. Y y venía, ¿verdad? En el centro de la mina, nos decían, todos párense pegados a la mina, pegados a la pared de la mina. Y de repente se nos apaga la lamparita del casco y fue algo terrible. Yo recuerdo eso después de tantos años que no podía ver nada y solo oía el ruido de esa máquina acercándose cada vez más y yo quería incrustarme en la pared de la mina. Es algo terrible eso. Y el sonido es tremendo de esa máquina, le llaman trascabo, de esos que van perforando. Y pasó enfrente de nosotros. Yo solamente veía una sombra que pasaba así por la luz de las lámparas de los otros compañeros que llevaban su casco con luz. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No fuimos diseñados para vivir en la oscuridad. No fuimos diseñados para vivir en la oscuridad natural. Fuimos diseñados para vivir porque nos dieron ojos, ¿verdad? Estos lindos ojos que tienes debajo de esas dos cejas. Esos ojos tienen un diseño impresionante para enfocar, para ver colores, para formas, distancias, todo eso. Yo tengo muy desarrollada la visión periférica, entonces cuando alguien se mueve así, yo me distraigo, ¿verdad? Entonces trato de enfocarme porque si alguien se está moviendo de este lado o de este lado, cuando yo estoy así y alguien entra por esa puerta, yo veo un movimiento y a veces me distraigo y estoy educando a mis ojos a que no se distraigan. Porque fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para ver la luz natural, pero en nuestro espíritu y en nuestra alma también tenemos un diseño para movernos en la luz, porque Él es luz. Y quiero que me acompañes porque este tema que se llama resplandeciendo, eh, voy a tocar algunos textos y el primero que quiero que me acompañes es Juan capítulo 1. Fuimos diseñados para movernos en la luz. ¿A cuántos les gusta estar en oscuridad? A mí no me gusta y a veces tengo que apagar la luz porque pues ya es la luz de día y mi esposa me dice, ¿por qué tienes esa luz prendida? Pues ya está la luz de día. Ah, sí, cierto, y pues ahí apagas la luz, pero me gusta la luz, me gusta estar en la luz, pero ¿nuestra alma le gusta estar en la luz?
¿Tú qué crees? ¿Tu espíritu le gusta la luz? Si él es luz y la naturaleza de tu espíritu es luz. Dice Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Voy a leer la versión Reina Valera 60, por favor. Dice, en el principio, verso 1, en el principio, di conmigo, en el principio. O sea, cuando comienza todo, era el verbo. O sea, ¿qué manera, qué revelación le están dando al apóstol Juan para poder explicar que Jesús estaba en el principio? Que Jesús, con el que habían tratado, con el que habían abrazado, al que habían amado, ¿verdad? Y que lo vieron morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ese Jesús, desde la fundación de todas las cosas, desde el principio, ese fue llamado el Verbo. El verbo, la palabra en acción. Di conmigo, palabra en acción. ¿Sabes por qué te digo para que lo repitas? Porque le estás mandando un mensaje a tu cerebro. Cuando repites ciertos conceptos y ciertas palabras, le estás mandando un mensaje a tu cerebro. Jesús es la palabra en acción. Y cuando vemos en Génesis que Dios está creando todas las cosas y que está diciendo, sea la luz, está hablando, ese es el verbo en acción. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, ese verbo estaba en Dios, dice aquí, ¿verdad? Y el verbo era Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Está hablando del verbo. ¿Qué es el verbo? En la gramática nosotros estudiamos que el verbo es la acción, ¿verdad? El sujeto está cometiendo una acción. Él come, ella come. Come es el verbo, es la acción. La palabra en acción. Sencillo. Pero aquí el verbo se refiere a que Jesús está en Dios y en el principio, cuando comienza todo, Dios está hablando y Jesús está ahí. La palabra es Jesús, el verbo es Jesús. Jesús dice más adelante a los discípulos, mis palabras son espíritu y son vida, son acción. Cuando tú te unes a Jesús y su palabra permanece en ti, entonces tú accionas. Porque esa palabra no se queda estática, no es información. Aquí no venimos a darte información, venimos a impartirte vida, venimos a impartirte el verbo que acciona. Por eso decíamos, ¿qué palabras dices durante el día? Y la pastora preguntaba, tus primeras palabras del día, ¿cuáles son? Pero después en el transcurrir de todo el día, ¿cuáles son tus palabras? ¿Qué clase de palabras estás hablando? Pero desde el principio, la palabra es muy importante y el verbo es Jesús y el verbo está con Dios y el verbo era Dios. Está revelando algo muy importante aquí. Jesús es Dios. Este era en el principio. Y luego dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Yo no conozco otro Dios. En otros países, hay un país allá en el lejano oriente donde hablan de 12,000 dioses. 12,000. ¿Cómo se puede tener creencias de ese tipo? No lo sé. Pero ninguno de esos 12,000 dioses o los que haya en todo el mundo que las culturas hayan inventado, ninguno se puede comparar con nuestro Dios. No hay otro Dios como Él. No hay, no existe. No hay sencillamente.
El que en el principio está Jesús y está el Espíritu Santo y los tres son uno y los tres concuerdan y las manifestaciones en las diferentes etapas de las culturas, de la historia del ser humano para manifestarse estaban listas ya. Primero como Jehová de los ejércitos, primero como el creador, como Dios creador a un pueblo llamado Israel, pero después como Jesucristo, el que vino a salvar al mundo y después como el Espíritu Santo para nuestra generación. Y los tres son uno. Y en el principio, ahí estaban los tres. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fuimos diseñados para caminar con la luz de Jesucristo. Fuimos caminados para vivir. La verdadera vida no está en el dinero. La verdadera vida no está en los placeres de este mundo. La verdadera vida no está en esas cosas. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo quisieras ir en un yate ahí en el Caribe? Y a lo mejor eso se puede disfrutar, pero ahí no está la verdadera vida porque eso se acaba. Eso termina. Veía un reportaje de el yate de Elon Musk. No sé si lo pronuncio bien. Es un barco esa cosa. No es un yate, es un barco impresionante. Y sabes, está él sentado con la esposa y todos los que intervienen ahí, que le sirven ahí, los que, la tripulación, que le llaman, los que manejan el barquito ese. Y ellos están ahí. Y el reportaje dice ahí, está con una cara así Elon Musk recargado y dice, aún con toda su riqueza, él no está satisfecho. ¿Cuánto tiempo puedes disfrutar eso? ¿Cuánto? Pero aquí estamos hablando de lo que es la verdadera vida. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando yo estoy alejado de Dios, estoy en tinieblas. Cuando estoy tomando decisiones que no van de acuerdo a su palabra, estoy en tinieblas. Cuando tomo actitudes negativas, cuando comienzo a caminar en el pecado, aún siendo hijo de Dios, y decido darle la espalda a Dios, estoy decidiendo por las tinieblas. ¿Se entiende? Y luego mira, bríncate al verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de esa luz que resplandece en un principio, que es el mismo verbo y es la luz y es la vida de todos los hombres. Y ahora dice, se manifiesta, viene a este mundo. Y luego dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, esa luz les resplandeció y les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Aquí está diciendo a ese verbo que en el principio estaba con Dios, era con Dios y era Dios. Ese verbo se hizo carne. Qué revelación tan importante. Jesús era Dios.
y vimos su gloria, dicen ellos. Entonces, en toda esta revelación que está describiendo Juan, está diciendo es en Jesús. Somos la generación de Jesucristo, somos la generación donde Jesús sale, ¿verdad?, del Padre y viene a estar entre nosotros para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio todo lo que nos impedía conocer a Dios. Y ahora nosotros podemos conocer a Dios. Somos una generación privilegiada. No sé si me pueden dar un poquito de más volumen porque me tengo que acercar mucho el micrófono o aquí no me escucho. Somos una generación privilegiada. Somos una generación que los profetas del Antiguo Testamento desearon. O sea, yo puedo imaginarme a Isaías, a Jeremías, a Joel, que él habló del Espíritu Santo. Todos ellos que a la distancia veían cómo Dios estaría entre nosotros, cómo vendría a morar dentro de nosotros, cómo iba a ser todo eso. Y ellos se preguntaban, ¿cómo sería eso? ¿Cómo va a ser que ese Dios creador, el que por él fueron hechas todas las cosas y para él ahora viene a habitar dentro de los corazones de una generación que todavía no existe? Eso hablaban los profetas. Eso decían los profetas. Ahora, ¿cuántos creen que los profetas están en el cielo? Están allá. Yo no sé si de allá se alcanza a ver acá, ¿verdad? Esas falacias que oíamos, oh, es que mi papá me está viendo desde el cielo. Yo no sé eso, no te lo puedo decir. Yo te puedo decir lo que la Biblia dice. Pero supongamos que ellos pueden percibir lo que está pasando en la tierra. Supongamos, es una percepción personal para ilustrar esto. Si ellos pudieran hacer eso y mirar lo que está pasando en la iglesia, ¿qué crees que dijeran ellos? Porque ellos se quedaron apasionados, ellos se quedaron impactados con una gran expectativa. ¿Cómo será esa situación que Dios mismo venga a habitar en sus corazones? ¿Cómo será eso? Ellos no lo tuvieron, ellos no lo vivieron. Solo los profetas escuchaban la voz y hablaban y como que se quedaban así diciendo, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Esto vendrá? ¿Esto sucederá? ¿Estarás entre nosotros? ¿Habitarás en medio de una generación perversa? ¿Los traerás del pecado a la salvación? Todo eso oían los profetas. ¿Qué crees que estén pensando si ellos pudieran percibir lo que está pasando con su iglesia? Lo que ellos esperaban, lo que ellos anhelaban de tantas generaciones. Y que vean a la iglesia diciendo, no se están dando cuenta lo que nosotros esperamos y que no fue para nosotros. Ustedes tienen la oportunidad de vivir eso. Porque se distraen con tantas cosas, porque todas esas cosas los inquietan. La comida, el vestido, dónde viviremos, qué comeremos. Está el reino disponible, ¿por qué no lo buscan primero? ¿Tú crees que dijeran eso? ¿Sí o no? Nosotros somos la generación del tiempo cumplido. Tienes todo lo necesario. Solo es que te decidas. Porque aquel verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Ahorita te digo el versículo. Ok, vamos a desde el verso 1. Vemos a Juan muchos años después, cuando escribe esta primera carta
después del Evangelio de Juan. La escribe el mismo apóstol Juan, pero muchos años después. Ya es un hombre anciano, es un hombre que fue llevado a una isla griega llamado Patmos como prisionero, y ahí acabaron sus días. Fue desterrado para vivir ahí. Y él escribe estas cartas estando allá. Y la primera carta, ¿verdad? Después de tantos años, sigue hablando de la misma conclusión. Verso 1, versión Reina Valera 60. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, está afirmando lo que decía en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Del San Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y termina diciendo en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, practica la verdad y andarás en luz. Sé verdadero y andarás en la luz. Andar en la mentira es andar en tinieblas, es lo que está diciendo aquí. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este es el verso 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay orgullo, digo yo estoy bien, yo no tengo problema, yo estoy bien, todo va bien. Pero dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo, ¿verdad? Así que hay una relación entre luz, verbo y verdad. Y las tres son lo mismo. El que anda en luz no anda en tinieblas, el que anda en luz anda en la palabra, el que anda en la palabra, en el verbo, anda en la verdad. Amén. Así que ya establecimos algo muy, muy, muy poderoso. Él es luz. Cuando hacemos las ceremonias de bodas, les decimos que traigan unas velas, una vela en medio, grande, y otras dos chicas, y la de en medio es la que está encendida. Y cuando estamos haciendo el pacto matrimonial con los que se están casando delante de Dios, les decimos, ahora tomen de la luz de en medio, que esa es la luz de Dios. Ahí es la verdad, ahí es el verbo, esa es la verdad, esa es la vida. Y entonces los novios, los que se están casando, toman sus velas y toman y encienden sus velas de la luz, de la vela principal. Ese es un acto profético, pero estamos anunciando lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que la única verdad está en él.
Y cuando empiezan a vivir su vida de matrimonio, empiezan como que a acoplarse porque este trae una cultura y esta trae otra, y son la unión de dos mundos diferentes. Y dónde, ¿quién tiene la razón, pastor? Porque a mí me enseñaron así, no, pero a mí también, a mí me enseñaron así, y yo pienso que es así, yo pienso que es de esta forma, pero toda controversia se termina cuando vienen y toman de la luz de Jesucristo, de la luz de su palabra, porque en él no hay tinieblas. Amén. Así que andar en esta vida sin conocer a Dios y sus principios es andar en tinieblas. De repente le pueden preguntar a alguien, oye, yo te conocí, estabas arruinado, estabas arruinada, y mira cómo has prosperado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le has hecho? Tu matrimonio va bien, estás prosperando, tu vida va bien, tu salud mejoró mucho, tus negocios, tu trabajo, mira, ¿por qué estás avanzando? Porque decidí caminar en la luz. Claro, tiene un precio, por supuesto. Morir a lo viejo, dejar lo anterior. Esta vida sin conocer a Dios y sus principios. Tinieblas, y tinieblas es la ausencia de Dios. Queremos claridad y seguridad. Yo recuerdo, a veces tengo sueños con esa mina y estar en esa inseguridad, estás inseguro, nada te protege ahí. Y viene una cosa ahí perforando y el sonido es estridente y tú no tienes más nada que hacer, ¿verdad? Más que estar pegado a la pared. Las tinieblas son tremendas. Todas las personas están buscando la realización de sus vidas. ¿Cuántos quieren verse realizados en sus vidas? Es natural en nosotros. El ser humano fue creado para eso. Dios le dijo, fructifica, ahí va a estar tu plenitud, ahí va a estar tu propósito, produce fruto. Y luego multiplícate. Y luego gobierna sobre las cosas que se levanten en contra. Ahí está el propósito del hombre. Génesis 1:28. Los bendijo y les dijo, fructifica y multiplícate. Sojuzga y gobierna. Todas las personas estamos buscando eso. Hay un gran, profundo vacío en el corazón del hombre por causa del pecado, de significado. O sea, encontrar el propósito de nuestras vidas. Si no estaremos, ahora voy a hacer esto. ¿Ahora qué te dedicas? Pues ahora hago esto. ¿Y ahora qué haces? Pues hago lo otro. Y estamos así. ¿A alguien le está hablando el Señor? Hay un anhelo profundo por la plenitud, porque para eso fuimos creados, para adorar a nuestro Padre, para relacionarnos con Él. Ese es nuestro propósito general, lo enseñaba la pastora hace un rato. Para eso fuimos creados. Y mientras esa conexión con Él no se ha dado, nos sentimos vacíos. De repente algo me llena, va a ser pasajero porque me está yendo bien, porque cosas están resultando, porque conocí el amor de mi vida, porque ese tipo de cosas. Y no digo que estén mal. Pero por un tiempo estamos llenitos, 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 pero después se vuelve a vaciar. Porque esos vacíos son de carácter eterno y solamente el Dios eterno los puede llenar. Las 5 necesidades profundas en el ser humano que causan problemas en tu vida cuando no están suplidas. El sentirte amado, el sentirte aceptado, el sentirte valorado, sentirte seguro y que tu vida tiene un significado. ¿La repito? Amado, sentirnos amados. Eso de que yo no necesito el amor de mis padres, no, no, pues que quieran a mi hermano, pero a mí no. Ese es un grito desesperado, ¿verdad? Del vacío de tu corazón. Necesito amor, necesito que me amen. Porque es natural sentirnos amados, aceptados. ¿Cuántos se gozan con el rechazo?
No conozco a nadie. El rechazo es terrible, pero en el Espíritu aprendemos a gobernarlo porque estamos llenos de Dios. Entonces sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentirnos valorados. No es importante que te estén recordando que vales, que eres una persona importante. Y eso es lo que Dios te está diciendo todo el tiempo. Y vuelvo al punto que nos hablaba la pastora hace rato. Habla con Dios durante el día. Escucharás palabras que te estén afirmando, porque este mundo te va a empezar a desanimar. Las cosas que suceden alrededor te pueden desanimar. Pero si estás conectado con el Señor, escucharás voces donde Él te dirá, eres muy amada, muy amado. Eres mi especial tesoro. Amado, aceptado, valorado, seguro y con significado. Si aprendes a llenar esas cosas en Dios, tu vida será transformada. Pero a veces necesitamos dinero, ¿sí o no? Y vivimos en un mundo natural donde el dinero es necesario, pero ese no llena mis vacíos. Quiero que los llene, ¿no? ¿Y qué se siente? No me digas que no, por favor. ¿Qué se siente cuando traes acá la lana y vas al centro comercial y dices, quiero eso, quiero eso, quiero eso? No se siente, te emociona, se llenan vacíos acá adentro. Los hombres más ricos del mundo, los empresarios más ricos dicen, la gente compra por emoción, se emociona y compra. Y al rato pues, lo tienen que guardar porque no lo va a usar, ¿no? ¿Para qué me compré ese cinturón con la hebilla del Chapulín Colorado? No lo necesito. Y estaba bien bonito. O sea, las tinieblas están, ¿verdad? Todo el tiempo rondando en cosas tan sencillas y prácticas. Porque hay un anhelo profundo por la plenitud, por la felicidad, por el bienestar en el corazón de cada persona. Y pensamos que en las cosas podemos encontrarlo, o en las personas. Y ahí no está. Las personas pueden decepcionarnos. A lo mejor yo cometo un error y te puedo decepcionar. ¿Y qué vas a hacer ahí? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar conmigo? Ah, resulta que todos bien santitos. Pues sí, te vas a enojar. No lo creí de usted, pastor. Pues te vas a enojar. Ahora, ¿cuál es el recurso que vas a usar si andas en luz? Perdón. Hay un anhelo profundo por la plenitud, por el bienestar en el corazón de cada persona. No lo vas a encontrar en las cosas, pero si tú estás pleno en él, entonces serás sabio para comprar cosas, cosas vas a disfrutarlas, porque Dios quiere que tengas cosas. Tenemos un vehículo que tiene 10 años de que lo compramos, 10 años, y no sabes cómo lo disfruto, y no sabes cómo lamento algunos raspones que le he dado, y los tengo que arreglar, pero disfruto ese carro, lo disfrutamos mi esposa y yo, y el carro está impecable. Cuando nos lo entregaron en la agencia, el carro estaba muy bonito, pero al pasar del tiempo se ensuciaba y todo, y yo decía, ¡ah! Y un día yo entendí, y el Señor me dijo, hey, ¿por qué no cuidas lo que yo te doy? Y entonces comencé a honrar que Dios nos dio ese auto, esa camioneta. Mi esposa tal vez no se acuerda, pero estábamos en Guatemala. Estábamos en Guatemala, ahí en Casa de Dios, en un curso que tomamos con Cash Luna. Y un profeta se acercó
y en ese tiempo teníamos una camioneta cafecita, así minivan grande, café oscura. Y nos dijo ese profeta, veo una camioneta en la vida de ustedes y no es la que tienen. Así dijo. Y años adelante vino ese carrito. Y no tienes idea cómo ha sido de bendición para nosotros. De verdad. Sabes, Dios quiere que tengas cosas, por supuesto, y que prosperes, pero no en tinieblas. Porque si andas en tinieblas, puedes tener un barco como el de Elon Musk y no disfrutarlo. O un avionzote o lo que sea. En lo natural, nadie puede andar bien en la oscuridad. Fuimos diseñados para caminar en la luz natural, pero también en lo espiritual. Si no podemos ver a través de la luz de Dios, si no podemos captar como Él capta y ver como Él ve, entonces estaremos vacíos. Salmos 36:9. Me interesa que lo veas. Lo repito muchas veces. Salmos 36:9. Lo vamos a partir esto en dos, ¿está bien? ¿Sí? Porque es un poco largo este mensaje. Salmos 36:9 dice, en ti se halla el manantial de la vida. El rey David está hablándole a Dios y está teniendo una revelación y una conclusión muy poderosa. Dice, en ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. O la versión Reina Valera 60 dice, y en tu luz vemos la luz. O sea que yo necesito estar conectado con Él para ver la verdad. Necesito estar conectado para ver la verdad, cómo se proyecta. Y la verdad se va a proyectar a través de su palabra en toda sabiduría, en inteligencia, en consejo, en fe, discerniendo lo que es correcto, entendiendo lo que está pasando y las causas de las crisis. Todo eso es andar en luz. Cuando viene una crisis a nuestra vida, sabemos de dónde viene, entendemos por qué se produjo esa crisis y tenemos la habilidad, la capacidad, los recursos para poder enfrentarla y solucionarla. Tú y yo estamos aquí para solucionar problemas, no para crear problemas, porque andamos en luz. Y entonces cuando tú ves tinieblas en alguien, pero tú eres luz, tú alúmbralo, alúmbralo. Pero si yo lo rechazo, ¿qué pasa? Me vuelvo tinieblas, ¿no? Si yo lo critico, si yo lo juzgo, si yo lo ofendo, me salgo de la luz y me meto a las tinieblas porque estoy entrando con Él en las tinieblas. Pero nosotros fuimos llamados a andar en luz y si estamos conectados al manantial de la vida que está en Él, entonces tú produces vida. La vida está fluyendo en ti. La vida está fluyendo en ti. Di conmigo, la vida fluye en mí. Hablo vida, pienso vida y decido vida. Todas tus acciones manifiestan vida. Amén. Así es que chismes ya no acepto. Fíjate que te voy a contar algo y hasta le hacen así. Y fíjate que, hey, stop. No, ya no ando en tinieblas. No me interesa. ¿Me edifica? No, pero nos vamos a gozar tantito que le fue mala. No me digas. Ni me digas. No ayuda, no edifica, no aporta nada bueno a mi vida. Oye, estamos en luz. Pero si tú me dices que vamos a orar por esa persona, ok, dame el contexto, no me cuentes detalles. Está así porque tomó malas decisiones, oremos, ok, eso es diferente.
vamos a visitarlo, vamos a compartirle un mensaje de verdad, vamos a llevarle luz, ayudarla, ok, eso está bien. Pero si vienes para que nos comamos un taco ahí de bien cortadito, no, 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 así no es. Andamos en luz. Todos los que andan en luz digan amén. Voy a terminar con Isaías, espérame. Ok. No, es Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. Mateo 4, 12. Reina Valera 60. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿De quién habla? De Juan el Bautista. ¿Ok? Lo agarraron y lo metieron en prisión. Y luego dice que Jesús fue a Galilea, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad importante. Es una ciudad marítima, dice ahí, en la región de una zona que se llamaba Zabulón, debido a las tribus que se establecieron ahí, de la tribu de Zabulón y de Neftalí. Entonces dice, en la región de Zabulón y de Neftalí, fueron las tierras que le prometieron, ¿verdad?, al pueblo de Dios cuando llegaron del desierto y entraron ahí, y los de la tribu de Zabulón les dieron esa zona y los de Neftalí otra zona. Entonces, para que podamos comprender, dice el verso 13, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó la luz, llegó Jesús. Isaías había profetizado acerca de este acontecimiento para que se cumpliese. Ahora, Capernaum es una ciudad que recibe ese nombre porque significa lugar de consolación. Y en ese lugar de consolación fue donde se llevaron a cabo la mayor parte de los milagros. Muchos milagros hizo Jesús en Capernaum, muchos milagros. Ese fue la plataforma donde inició su ministerio. Muchos fueron liberados de demonios, muchos fueron sanados, muchos fueron salvados. Capernaum, lugar de consolación, una ciudad destinada para ser el inicio de la manifestación de la luz del reino de Dios. Por medio de Jesús, el reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Y entonces dice ahí la escritura que comenzó a enseñar el evangelio del reino. Ahí le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana en la segunda parte. Hablaremos entonces ya de esa luz en acción. Di conmigo, luz en acción. Hubo sanidades, liberaciones, tremendas cosas que comenzó a traer la verdad manifestada a través de la luz de Jesucristo.